Otro invitado de lujo, que es un abogado que, bueno, lo ves a diario, en los diarios, en los medios y demás, y también a su vez es un estudioso del tema de los medios y la justicia. Juan Locino, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Martín? Gracias ¿Todo por la bien? invitación. Muy bien. Bueno, estamos en una semana porque vos tenés una actividad muy intensa en estos últimos días, que es que sos abogado de una de las partes en el juicio denominado La Cacha, ¿no? Sí, sí. Mira, yo creo que este espacio que vos me das nos puede servir para hacer algunas reflexiones en cuanto a esto que tanto te preocupa a vos y a mí también, que son los desarrollos de los juicios orales. He hablado con vos. El último juicio oral que se televisó en forma directa en la provincia de Buenos Aires fue el juicio de Barreda, Sí. donde los testigos que iban a declarar al día siguiente podían escuchar lo que declaraban los testigos que antecedían. Sí. Bien, ¿qué se dijo en su momento? Que esta publicidad del debate, la necesidad del pueblo de saber cómo son los juicios, era de algún modo un valor supremo por sobre algunas otras normas de derecho procesal, como que los testigos no tomen contacto entre sí. Sí. Bien, y realmente, luego de ese juicio de Barreda, nunca más se televisó un juicio en directo. En la justicia federal hubo alguno. Bueno, este juicio de La el caso Cacha... de Máxima, del papá de Máxima, algo que se ventiló. Perfecto. Los federal. juicios estos de lesa humanidad tienen la particularidad que son televisados en forma directa por el SIJ, el Centro de Información Judicial, sí, que depende de la Corte de Nación. Exactamente, una página de la Corte de Nación. Bueno, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema es que los testigos escuchan las versiones que dan otras personas antes de prestar su efectivo testimonio. ¿Y qué ha dicho? Yo me opuse a que este juicio se televisara. Me dicen, no, lo que pasa es que estas normas son vetustas, no se puede pretender que hechos acaecidos hace 37 años ahora tengan cierto grado como de secreto. O que aparte se supone que en esos 37 años por ahí se habló, se charló de tema y demás. ¿Qué se esconde después de 37 años? ¿Se puede esconder? ¿Mucho? No. Lo pregunto desde la ignorancia, ¿no? ¿Pero sabes cuál es el problema? Las estrategias de la defensa y las preguntas que la defensa le hace a los testigos. En este caso en particular, vos fíjate que, como decís vos, en 37 años, por ejemplo, en realidad los discursos y testimonios han sido siempre en una misma dirección. Pero en este juicio en particular surgió una cuestión muy novedosa, y es que aparece la presencia de un eventual segundo Pablo, y dicho en forma hipotética. Y este hecho se fue contaminando con otras declaraciones. Entonces, lo que no tenés es esta posibilidad de que los testigos que van a declarar no escuchen las preguntas de la defensa. Entonces, esta norma creo que tiene su razón de ser, y esta publicidad, aún en este tipo de juicios, no debería permitirse. Yo me acuerdo de haberte visto en algún otro tipo de procesos que son los juris, a magistrados y demás, donde, bueno, por ahí uno dice, no habrá exagerado el doctor Locino, porque por ahí decía que no se transmitiera ni siquiera hasta que termine el procedimiento. Claro. Ningún testimonio. Pero yo te digo, los que vivimos el periodismo, ¿qué hacemos mientras tanto? Pero escuchame una cosa, ¿qué hacen los periodistas, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Vos has visto alguna imagen, por ejemplo, del juicio de O.J. Simpson? No. Y existe... No, pero hay formas en que, por ejemplo, la cámara enfoca directamente al imputado. Yo me acuerdo de un juicio con Michael Jackson, por ejemplo. La cámara está en el estrado, apunta al imputado, y bueno, después, no sé, hay paneles multidisciplinarios que comentan que... Pero sin audio. Sin audio. Y fíjate que generalmente son caricaturas de los testigos o de los imputados. Hay dibujantes que aparecen... como la prensa gráfica del siglo XIX. Como la prensa gráfica del siglo XIX. Como sí. Domier, por ejemplo. Sí. Con ese famoso panel de 3 jueces dormidos y un defensor diciendo su alegato sin ser escuchado. 3 jueces dormidos. Interesante ese dibujo, ¿eh? Cuánta crítica encierra eso. Ahora yo te voy a comentar, no es refutar ni nada, pero yo me acuerdo haber conversado con algún juez penal a cargo de juicios orales
que dicen, bueno, contra eso que me diría un abogado como el doctor Locino, yo agrupo los testigos por temas. Entonces, la otra jornada, como va a haber otro tema, ese testigo no le interesa lo que se dijo la jornada anterior. Hay juicios donde se puede hacer y otros no. Es cierto, vos fíjate que esto que decís vos es muy inteligente. Yo en su momento pedí justamente que los testigos que tenían que reconocer a mi defendido declararan todos en una misma audiencia. Y sin embargo, esto no es posible, a veces porque los testigos viven en distintos lugares, tienen ocupaciones. Bueno, y otro tema que es realmente importante y trascendente es cómo valorar testimonios a 37 años. Claro, tema de la memoria. El derecho a la imagen. Cómo, vos fíjate que esa memoria a los 37 años es muy difícil de que tenga alguna, a veces, respuesta favorable, quizás ante el torturador que está ante su vista. Yo pedí en su momento que, en base a esto, que se hiciera un reconocimiento de personas. ¿Y por qué hice ese pedido de reconocimiento? Porque en algunos otros juicios hubo señalamientos directos, como en Unidad 9, donde estando los imputados, el juez le preguntaba a los testigos, ¿usted reconoce? Y sí, reconocían a sus torturadores a pesar del paso del tiempo. Hay gente que cambia y hay gente que no cambia. Bueno, se me dijo que no por el cambio fisionómico propio de la edad. Esto puede ser o no. Yo ofrecí el testimonio de el reconocimiento de voces y se me dice, las voces cambian o no. Entonces vamos en definitiva después a un reconocimiento fotográfico. Un reconocimiento fotográfico que tiene también sus bemoles y sus cuestiones. Las fotos de la época, se ponen 4 fotos, se exhibe un álbum de muchísimas fotos. Bien, esto ha generado muchas dudas y hay un famoso autor italiano, Pietro Elero, que decía, a veces cuando hay una prueba física e incontrastable que contraviene ese testimonio después de tanto tiempo, hay que darle fe a esta prueba, a este documento histórico que es inmutable. Bueno, y esto en definitiva, porque también se planteaba en este tipo de juicios lo que es la revictimización de las personas de enfrentarse con sus posibles captores. Sí. Bien, y hay mucho de esto, realmente se ha vivenciado. Yo te digo, sin saber de derecho, te digo que le doy un poquito la derecha a eso. Totalmente, yo le doy la derecha. Porque hay que haber estado ahí con el tema de haber sufrido las torturas y que te sentís medio como inhibido, como mínimo, de declarar ante alguien que podés percibir como tu torturador, o como que fue, no sé. Estoy totalmente de acuerdo, pero pensá algo también, y es, puede ser que también haya algún inocente. Puede ser que esa persona que está ahí esté injustamente detenida. Entonces, acá lo importante es el derecho a la verdad. Yo creo que está bien que se juzguen, que se investiguen los hechos, que merece toda la gente que sufrió una reparación histórica y que las personas que fueron autores estén condenadas. Pero, te vuelvo a repetir, la prueba a 37 años debe ser un acto de imaginación importante. Me decía el doctor Ocampo, a quien yo quiero mucho, o sea, el sumario es un acto de imaginación. Vos cuando tenés que investigar algo, pensá cómo podés acreditarlo. Entonces en este juicio a 37 años es muy difícil construir una prueba que acredite que esa persona que le dicen que fue represor no lo fue, salvo este reconocimiento fotográfico. Y entonces empecé a bucear y empecé a bucear y encontré el legajo personal de esta persona, mi defendido, que está intacto y me lo dieron. Bueno, esa prueba documental acreditaba una condición distinta. Y a la vez encontré otro legajo personal que acreditaba que la persona a quien denuncian las víctimas es y no mi defendido. Esto está en juzgamiento ahora. Me hace acordar, perdóname, pero la serie de Petrocelli, no, donde daba la solución en el alegato final y decía, sí, no, señor, el acusado no es es este. Voy a dar mi hipótesis que es distinta de la... ¿Vos te acordás del caso Salas y Nievas?
No. Aquel chico estudiante de ingeniería que estuvo preso acusado de violar a 4 mujeres. Ah, sí, entre ellas a la hija de un Entre magistrado. ellas a la hija de un magistrado No actual, no vamos a decir quién. Exactamente. Sí. Bueno, ese chico era inocente y tenía 4 reconocimientos fotográficos positivos. Y algo peor, otro chico que trabajaba en el viejo teatro también estaba preso acusado de violación. Y había 2 presos por violación de un grupo enorme de mujeres. Hasta que cayó el verdadero, que creo que se llamaba Salas. Un empleado municipal. Me parece que sí. Sí, sí. Bueno, vos lo ponías. Lo conocí, sí. Lo ponías a Salas, a Nievas y a este otro chico que no recuerdo su nombre. Eran 3 gotas de aguas. ¿Cómo se resolvió? Por el ADN. El ADN famoso. Sí. El ADN famoso. Entonces, yo en este tema de la prueba documental, que de algún modo da mayor certeza, me metí en un tema también que es bastante interesante y es investigar a través de las redes sociales. Y encontré en el legajo de esta persona a quien yo imputo ser el verdadero represor, el nombre de su mujer. Y cuando encuentro el nombre de su mujer, busco en Facebook y la encuentro. Y cuando encuentro a esta mujer, empiezo a hacer un efecto cascada y encuentro fotos, por ejemplo, de esta persona con 10 perros ovejeros alemanes. Y esta persona, ¿qué le decían? Que iba a la cacha con un perro ovejero alemán. ¿Y qué encuentro? Decían que este Pablo era un cantor de tango muy importante o de folclore muy importante y que tocaba la guitarra. Y encuentro en el Facebook la foto de todos los hermanos Charavieira tocando la guitarra. Y dice otro que le dijo: si no me contás todo, te puedo matar con un golpe de karate. Y que encuentro que este hombre en el Facebook hacía karate. Esos son todos indicios que ¿qué sustancia tienen como prueba? Total. Digamos? La prueba es amplia. Todo esto yo te dije un poco hoy, el acto de la imaginación. Entonces es vos cómo podés, de algún modo, llegar al averiguamiento de la verdad real. Vos fíjate que este tema, el periodismo, tuvo mucho que ver en el año 2010, un periodista de La Plata, que nunca fue citado, dijo: este hombre está mal preso, el verdadero represor sería fulano de tal. O sea, puntualmente, Grande no es el represor, Charavieira es. Nunca se lo llamó. Pero eso fue el primer dato que permitió traer al debate a este otro hombre. A veces las investigaciones periodísticas llegan... A veces ese juicio paralelo suele ser positivo para el curso de una causa. A veces sí, a veces es algo no. que me interesa muchísimo. Sí, el tema. a veces lo destruye. A veces te destruyen. Sí, obviamente. Tribal newspaper. Te matan en el juicio oral, te matan en los medios y después levantad. Es más, si vos googleás de algún modo, en este caso en particular, fíjate que los medios lo dan como el represor. Bueno, y a la vez los si medios... no hubiera habido juicio paralelo de los medios interesante, hoy Vudú no estaría procesado como está. Toda una prueba que se colectó a través de investigaciones periodísticas. Es cierto. Es cierto. Así que bueno, en un país libre, la prensa realmente... Watergate no hubiera habido nunca. Pero Watergate, totalmente ejemplo, de acuerdo. Y lo que derivó, un Nixon queriendo apretar a la Corte de Estados Unidos en su momento. Pero totalmente. Y demás, tuvo que renunciar por varias cosas. Yo creo que ustedes, de algún modo, son hoy el primer poder que tiene una responsabilidad muy importante, que independientemente de algunas operaciones de prensa que se denuncian, es como todo. Hay malos periodistas, hay malos jueces, hay malos abogados y hay malos políticos. Entonces, bueno, no estemos mirando lo malo, sino lo bueno. Y estas investigaciones periodísticas a veces traen a la luz cuestiones que si no, como decís vos, serían silenciadas. Y este rol de los medios es importante. Y vos fíjate que hay temas que no se tocan, y cuando la prensa empieza a investigar, cambia el rumbo. ¿Cómo es este caso, por ejemplo? Yo había propuesto así, como lego que soy, a raíz de una tesis que había hecho un estudio, el tema de que esto se debatiera y mucho, lo de la publicidad, el uso de la publicidad del juicio y demás, por esto que vos decías, que por ahí puede perturbar lo que es el debido proceso, el tema de los testimonios y demás. Y la audiencia, yo veía, como lego que soy, yo por eso te consulto a vos, que en la instancia previa al debate, esto, valga la redundancia, se debatiera.
se lo propuso a algunos legisladores, famosa audiencia del 338, ¿no? Del CPC. La audiencia de prueba. Y bueno, ¿por qué no discutir este tema? Y que, bueno, ante la atenta mirada de un tribunal oral, definir qué corresponde, qué no corresponde difundir. De acuerdo. No sé si de hecho se ha hecho, es una experiencia que viene de hecho, o hace falta legislarlo, o bueno, queda a criterio del tribunal interviniente. Yo creo que es artesanal. Mirá, cada juicio oral es un mundo distinto. Las normas del derecho procesal, en definitiva, son ordenatorias, pero hay que tener un solo norte: cumplir con el 18 de la Constitución Nacional. Siempre es, en definitiva, el proceso, las normas del proceso son normas encaminadas a poder llegar a averiguar la verdad sin vulnerar ningún tipo de garantías. Entonces, claro, esto que decís vos me parece muy lógico. Vos como defensor podés decir, no, está afectando la intimidad de mi defendido, en tales testimonios no difundir en directo, en tales testimonios difundir al final de la jornada. Sí, lo que pasa es que a veces te sorprenden los testigos y a veces estas cuestiones pasan. Yo en este juicio oral, por ejemplo, logré, el tribunal me hizo lugar a que los reconocimientos fotográficos no se transmitieran. Ajá. Pero pasó, vos fijate esto qué interesante en esta charla que estamos teniendo, en otro juicio oral, un brillante fotógrafo recientemente acogido al retiro voluntario por los cambios estos que hay en La Plata, desde la platea le sacó una foto a un escrito de uno de los imputados que estaba con su defensor haciéndolo. Hizo un zoom, hizo un gran zoom. Y esa foto fue publicada en un medio y a la vez tomó estado público para el resto de las partes. ¿Eso es invasión de intimidad? Yo creo que sí, porque en definitiva yo no porque, sé. Digamos, ¿no habrá que discutir el tema de la tecnología también? También. Porque, digamos, si hoy en día los medios de comunicación tienen aparatos tecnológicos de captura de imagen que les permite hacer lo que hizo este fotógrafo, no es culpa del fotógrafo, sino del tema de que por ahí el campo jurídico no mide lo que es la tecnología. Voy a dar, mientras pensás, te voy a dar otro ejemplo que dio Morales Solá hace 19 años, mesa de ADEPA, que es la entidad que agrupa a los empresarios. Es el tema de que Morales Solá dijo, en definitiva, ustedes no están cuestionando la televisación de los juicios, sino el juicio oral y público, porque, digamos, nosotros, la televisión, con nuestra tecnología, podemos estar difundiendo las 24 horas del día desde cualquier lugar. Entonces ya la cuestión es que el campo mediático avanzó y el campo jurídico tendría que reconocer esos avances. Si no los quiere reconocer, y plantea una rebeldía. No, yo creo que es como hoy dijimos, ni blanco ni negro. Vos me decís, ¿fue esta una violación a la intimidad del defensor y de su defendido? Sí, y a una afectación al derecho de defensa en juicio, porque ese escrito, antes que lo presentara el abogado, la otra parte sabía lo que iba a presentar. Claro. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, ¿está bien que algunas tomas se hagan? Sí. Vos fijate, por ejemplo, en el tema de lo que es la imagen de los imputados. Si vos me estás televisando un juicio oral en directo y estás transmitiendo los rostros de los imputados, podrías eventualmente perturbar o anular un reconocimiento que se haga en el juicio. Claro. Porque lo mismo que se habla con la instrucción de reconocimiento, anula. Pero hay jueces que aplican otros, yo ahora no me acuerdo el artículo, pero dicen que aplican otro artículo para decir que es el amplio criterio del juez para decidir si se anula o no, algo así. No, las nulidades las dictan los jueces. Ahora yo te digo, como abogado defensor, vos vas a pedir nulidad siempre. No voy a pedir la nulidad, lo que voy a decir es no transmitan, porque si no aparece el abogado defensor como el chicanero que plantea la nulidad en pos de una impunidad. Yo estoy diciendo lo contrario. Por eso te digo, te voy a llevar a mi terreno. ¿No sería interesante este tema, el debate previo al plenario? Pero claro que sería interesante, ¿cómo no? Así que bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Mira, fue una charla de café. Fue una charla de café. Faltó el café nomás, una taza con agua, estamos pobres. Pero bueno, nos hemos quedado con algunos temas al tintero. Te voy a volver a invitar en alguna otra ocasión. No sé si quedaste satisfecho con todo lo vertido. Te agradezco mucho. ¿Qué te quedó por decir? No, te agradezco mucho y vuelvo a repetir esto. La importancia del periodismo, la importancia del trabajo de ustedes, seguir para adelante.
y te felicito por esta tarea que estás Mira, haciendo. me dan unos minutos más las autoridades. ¿Te han escuchado? Ah, bueno. No es que te van a dar un programa, porque acá no. Pero bueno, estábamos hablando, para poder complementar esto de la publicidad del juicio, vos hablaste en algún momento, trataste el tema de la cámara oculta, que a mí también me preocupa. Es cierto, bueno, vos lo has escrito en tu libro también. Sí, pero más que nada el gran factotum de todo esto es el amigo periodista, colega de Radio Provincia, licenciado en comunicación también, Julián Baccarini, que escribió sobre esto un importante documental, testimonial sobre el tema, y ahí expusiste bastante, con mucha libertad, lo que significa el tema de la cámara oculta, que a mí no me cerraba como el periodismo justiciero o una variante del periodismo justiciero, aunque sí en el marco de la publicidad, de los desmadres y las corruptelas, periodismo por ahí sirve en algunas ocasiones. Pero no transo con la figura de detectar algo antes que lo detecte un juez, con lo cual estaríamos hablando de nulidades, ¿no? Si alguien capta un hecho delictivo sin autorización previa de un juez, ¿cómo lo estás viendo eso? Yo te hago una pregunta a vos como productor periodístico. Si un periodista tuyo hace una cámara oculta y descubre un tema importante y candente y no te lo da a vos y antes se lo da al juez y después el juez lo echás. Lo he hecho, sí. Bien. Hubo hace mucho tiempo un caso de un juez de La Plata que fue filmado por... me acuerdo, sí. ¿Te acordás? Sí. Bueno, esa filmación fue anulada. ¿Por qué? Porque la estación de televisión o de radio que lo hizo, lo exhibió antes de entregarlo a la justicia. Entonces, esto se vincula y se entronca un poco con lo que decías vos, de lo que es la tecnología, las posibilidades de manipular una prueba, de cambiarla y las condiciones de seguridad que deben existir para tener una prueba como tal. Pero ¿hasta dónde llegó el debate? Que yo me acuerdo que hasta hubo disidencias en interpretaciones sobre la validez de la prueba de cámara oculta, hasta a nivel de, creo que de Cámara Nacional. Sí, me acuerdo, no sé, caso una jueza arriba de Maramayo que digo que estaba bien captar pruebas así. Pero está bien, pero yo te hago esta pregunta, me saco del rol de abogado o no. ¿Se puede trucar una filmación? Hoy en día sí. Bien, hay una película que me parece que se llama Palabras que matan, con Al Pacino, que inventan una guerra como un inicio publicitario. Mentiras que matan. Mentiras que matan. Inventan la guerra, después inventan el héroe. Exacto. El show zapato. Exacto. Sí, sí, espectacular. Bueno. Tengo una disidencia sobre el final de esa película, porque para mí Dustin Hoffman reclama el crédito y a mí me dicen que no, que en realidad lo manda a matar por el servicio secreto Al Pacino, mira que terminan los dos estrategas de la imagen, porque sabía que en algún momento iba a boconear de que él hizo esa obra. Pero bueno, me fui de tema. Tuve una discusión con un colega tuyo. Bueno, pero es esto, si vos querés hacer una cámara oculta con un fin periodístico, está bien que lo hagas y está bien que le des publicidad, porque en definitiva, hasta haber una condena mediática, hasta estas imágenes que vos vas a mostrar, van a decir tanto que independientemente de que caiga o no recaiga una condena, la condena del periodismo ya está y la exhibición ante la el condena pueblo, social, la ¿no? condena A muchos social. les gusta hablar del escarnio Ya con está, ese tema. ya está. ¿Es válida la condena mediática? Qué pregunta. Yo creo que es como decirte, ¿es válida la justicia de la provincia de Buenos Aires? Y digo, no, en muchos casos no. ¿Es válido un juicio a tantos años? No. ¿Es válido que una persona esté presa sin una declaración de culpabilidad? Te digo que no. Y capaz que hay otros tipos que tienen que estar... Es más, te cierro con esto. La persona que yo denuncio desde hace 5 años está en libertad. Y mi defendido que es inocente está hace 5 años preso injustamente. Bueno, terrible, terrible entonces. Bueno, los alegatos van a ser la semana que viene. El miércoles 8, 10 de la mañana en la sede de la AMIA. Bueno, perfecto. Juan Locino, ahora sí, muchísimas gracias.